Retomamos con la lectura del capítulo 20 del libro de Josué, del versículo 1 al 9. El Señor dijo a Josué: habla en estos términos a los israelitas. Determinen cuáles serán las ciudades de refugio, esas de las que yo les hablé por medio de Moisés, para que allí puedan encontrar asilo los homicidas que hayan matado a una persona sin premeditación e inadvertidamente. Así ustedes tendrán un refugio contra el vengador del homicidio. El homicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Estos lo admitirán y le asignarán un lugar para que habite con ellos. Y si el vengador del homicidio lo persigue, no lo pondrán en sus manos, porque mató a su prójimo inadvertidamente, sin haberlo odiado antes. Después de comparecer delante de la comunidad para ser juzgado, el homicida permanecerá en aquella ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en funciones en aquellos días. Entonces podrá entrar de nuevo en la ciudad y en su casa en la ciudad de donde había huido. Con este fin, los israelitas consagraron las siguientes ciudades: Kedesh en Galilea, en la montaña de Neftalí; Siquem en la montaña de Efraín; Kiriat Arba, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá. Y al otro lado del Jordán, al este de Jericó, se designó a Béser, de la tribu de Rubén, que estaba situada en el desierto sobre el altiplano, a Ramot de Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán, situada en Basán y perteneciente a la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades asignadas a todos los israelitas y a los extranjeros que residían en medio de ellas, para que todo el que matara sin premeditación a una persona pudiera refugiarse en ellas y así no muriera en manos del vengador del homicidio antes de comparecer delante de la comunidad. Este breve capítulo combina algunos materiales antiguos con otros más recientes, ¿no? Como ya vimos antes, en realidad en varias oportunidades, la limitación de la venganza de sangre fue sin duda una antigua necesidad social, digamos, ¿no? Y el lugar de asilo o de refugio en realidad fue desde el principio el santuario. Acuérdense, esto ya lo hemos leído en el libro del Éxodo, capítulo 21, y de ahí varias veces más, ¿no? Los versículos del 7 a la primera parte del versículo 9, o sea, 7, 8 y la primera parte del versículo 9, reflejan la forma antigua de la institución. Fíjense que ahí aparecen nombradas las ciudades. Siquem y Hebrón eran santuarios famosos, ya lo hemos escuchado varias veces también. El nombre de Kedesh, que significa santo, ni más ni menos, indica otro santuario. Lo mismo podemos decir de las ciudades transjordánicas, digamos, ¿no? Las que acá aparecen con la referencia que estaban al este de Jericó, ¿no? Todas estas ciudades de asilo aparecen también en la lista de ciudades levíticas que van a venir ahora enseguida en el capítulo 21, ¿no? El resto de los versículos, o sea, los versículos del 1 al 6 y la segunda parte del versículo 9, son una adición al grupo originario de ciudades. Están muy relacionados en su contenido con otros dos textos que se habían referido anteriormente a este tema, que uno está en el libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 1 al 13, y el otro está en el libro de los Números, capítulo 35, versículos 9 al 34. De estos tres textos, entonces, del Deuteronomio, el de los Números y el de Josué ahora acá, el de Números 35, por el detalle en que está presentado todo el procedimiento legal y por las expresiones que aparecen, o mejor dicho, muchas expresiones que aparecen en el texto que son claramente de después del destierro, como por ejemplo la expresión comunidad para referirse al pueblo, el sumo sacerdote. Bueno, el de Números, entonces, probablemente es el más reciente, ¿sí? O sea, el de redacción más tardía de los tres. Este texto, el del libro de Josué, parece tener como base una tradición más semejante a la del libro del Deuteronomio, capítulo 19, ¿no? Aunque puede tener influencia y elementos también de Números 35, ¿no?
Vieron que en el versículo 4 se refiere a los ancianos. Bueno, la tradición deuteronomista seculariza de algún modo la antigua costumbre. Fíjense que no se dice que las ciudades debían ser santuarios, primero y principal, no lo menciona explícitamente esto, y el caso además lo deciden los ancianos y no los sacerdotes. En el versículo 6, enseguida, la tradición sacerdotal va a restaurar el carácter religioso de la institución, mencionando ahora sí a la comunidad religiosa y al sumo sacerdote. ¿Ven cómo se ven claramente los intereses de las distintas tradiciones? Finalmente, en el versículo 9, vieron que la traducción acá aparece como ciudades designadas. Bueno, en el texto hebreo, este término, que está traducido al español de esta manera, es un término claramente técnico y es más primitivo al que terminó imponiéndose luego, que como se lo conoce habitualmente, de ciudades de asilo, ¿no? Antiguamente se lo conocía como las ciudades designadas, en líneas generales. Continuamos la lectura con el capítulo 21. Vamos a leer algunas partes, porque acá también hay mucho nombre de ciudades. Lo que vamos a abordar es lo que va del versículo 1 al 42, ¿no? A pesar de que no lo vamos a leer todo. Empiezo leyendo los 3 primeros versículos. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de la familia de las tribus israelitas que estaban en Silo, en el país de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos asignaran algunas ciudades a fin de que residiéramos en ellas, y también sus campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas, conforme a la orden del Señor, dieron a los levitas las siguientes ciudades con sus campos de pastoreo, tomándolas de sus propias posesiones. Entonces, a partir del versículo 4 empieza. Se hizo el sorteo para los clanes de los queatitas y los levitas, y empieza a nombrarse las distintas ciudades en donde estaban. Si hacen una mirada sobre el texto, se van a dar cuenta que aparecen todos. Retomo los últimos 2 versículos. Versículo 41 y 42. Por lo tanto, termina diciendo, las ciudades levíticas en medio de las posesiones de los israelitas eran 48 en total, con sus campos de pastoreo. Cada una de estas ciudades incluía, además de la ciudad, los campos de pastoreo que tenían a su alrededor. Lo mismo sucedía con todas las ciudades mencionadas. Bueno, llegamos aquí a la concreción de algo de lo que se vino hablando en muchísimas oportunidades. Acuérdense de la cantidad de veces que se los nombra a los levitas. Y como en los casos de la distribución de las tierras de las otras tribus, ¿sí? En este caso no sería propiamente dicho una distribución de territorio, pero sí de asignación de ciudades, la sección parece basarse en una antigua lista de ciudades en que vivían las familias levíticas. No tenemos mucho más que decir, porque el texto no ofrece mucha más información que esto, ¿no? Continuamos la lectura entonces de los últimos versículos que le quedan al capítulo 21, que son del 43 al 45. Dice: así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitaron. El Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. Ni una sola de las admirables promesas que el Señor había hecho a los israelitas cayó en el vacío. Todas se cumplieron. Bueno, estos versículos están directamente relacionados con lo que sigue, el capítulo 22. Describen la paz que finalmente permitirá partir de vuelta a las tribus transjordánicas. ¿Se acuerdan? Que habían ido a ayudar a la conquista. Bueno, ahora que ya está todo listo y terminado, pueden volver. Son probablemente una conclusión de la sección que va del capítulo 13 al 21.
Y por lo tanto, entonces por esta hipótesis que venimos manejando de compilador, primer redactor deuteronomista, segundo redactor, sería obra del segundo redactor deuteronomista, ¿sí? Podríamos decir que ofrecen una suerte de síntesis o sumario de todo el libro hasta aquí, hasta este lugar. El autor, fíjense, que recuerda las etapas de la historia en orden inverso. Miren, en el versículo 43 aparece la población del país. En el versículo 44 se describe la paz que permitió el retorno de las tribus transjordánicas, bueno, y la victoria completa, ¿no? Y en el versículo 45, todo finalmente se estaba remontando a la palabra de Dios, o sea, a su promesa. Es el camino inverso, digamos, ¿no? Está redactado como camino inverso. Primero lo conseguido, luego lo del medio y por último la promesa que Dios había hecho a nuestros padres. Estos versículos tienen la influencia de la forma literaria de la alianza tan característica de la tradición deuteronomista. Vamos a empezar ahora una sección que corresponde al capítulo 22 y abarca los versículos 1 al 34, que es esto que mencionábamos recién del retorno de las tribus transjordánicas y la construcción de su altar. Empiezo a leer los 6 primeros versículos del capítulo 22. Entonces Josué convocó a los rubenitas y a los gaditas y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo: ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor, y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. No han abandonado a sus hermanos durante el largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy y han permanecido en la observancia del mandamiento del Señor su Dios. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor su Dios conforme a la promesa que Él les había hecho. Por lo tanto, regresen a sus campamentos, al territorio que les pertenece, a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Pero pongan cuidado en practicar los mandamientos y la ley que les prescribió Moisés, el servidor del Señor, a saber, amar al Señor su Dios y seguir todos sus caminos, observar sus mandamientos, mantenerse fieles a Él y servirlo con todo el corazón y con toda el alma. Después los bendijo y los despidió, y ellos regresaron a sus campamentos. Bueno, aquí tenemos la contrapartida del capítulo 1, versículos 12 al 18, lo que es prácticamente el comienzo del libro de Josué. En ese capítulo 1, en estos versículos que estoy señalando, se les ponía la condición a las tribus transjordánicas de participar en la conquista de la tierra, ¿se acuerdan, no? No vaya a ser que no nos acompañen y que las tropas se vean debilitadas por la ausencia de ustedes. Bueno, esa conminación que Josué les había hecho al principio del libro, ¿no? Pero además, el deuteronomista recoge también un tema que había aparecido en ese capítulo 1, que es como, así como las 3 tribus habían exhortado a Josué allá en el capítulo 1 a tener valor, que era el atributo esencial en un jefe, concretamente en el versículo 18 del capítulo 1, del mismo modo ahora Josué les recuerda a ellos la virtud esencial para conservar la tierra, que es ni más ni menos que la fidelidad a la ley, lo que aparece en el versículo 5 acá de nuestro texto, del capítulo 22. Sigo con la lectura del texto desde el versículo 7 al versículo 34. Moisés había dado a la mitad de la tribu de Manasés un territorio en Basán, mientras que a la otra mitad Josué le había asignado una parte junto a sus hermanos en el lado occidental del Jordán. Además, cuando Josué los envió a sus campamentos, los bendijo, diciéndoles: vuelvan a sus campamentos con grandes riquezas, con muchísimo ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con una gran cantidad de ropa. Pero compartan con sus hermanos los despojos de sus enemigos. Así los rubenitas y los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés dejaron a los israelitas en Silo,
en territorio de Canaán para regresar a Galaad. Esta era la tierra de su propiedad, donde se habían establecido conforme a la orden que el Señor había dado por intermedio de Moisés. Pero al llegar a los distritos del Jordán, que están en territorio de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés levantaron a orillas del Jordán un altar de aspecto imponente. Cuando los israelitas se enteraron de lo sucedido, dijeron: los rubenitas, los gaditas y la mitad de las tribus de Manasés han erigido este altar frente al territorio de Canaán en los distritos del Jordán, más allá del territorio de los israelitas. Y una vez informados del hecho, toda la comunidad de los israelitas se reunió en Silo para ir a combatir contra ellos. Pero antes enviaron al sacerdote Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y otros 10 jefes, uno por cada tribu, para que se entrevistaran con los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés en el territorio de Galaad. Todos ellos eran jefes de familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron a Galaad, donde estaban los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, les hablaron en estos términos: toda la comunidad del Señor dice lo siguiente: ¿cómo se explica esta infidelidad que ustedes han cometido contra el Dios de Israel al erigir un altar? Así ustedes hoy se han apartado del Señor y se han rebelado contra Él. ¿No teníamos bastante con el delito de Peor, del que todavía no estamos purificados y por el cual se desencadenó aquella masacre contra la comunidad del Señor? Hoy ustedes se han apartado del Señor, y si hoy se rebelan contra Él, mañana Él se irritará contra toda la comunidad de Israel. Si la tierra que les pertenece es impura, pásense a la tierra que pertenece al Señor, donde reside su morada, y establezcanse entre nosotros. Pero no se rebelen contra Él, ni nos hagan cómplices de la rebeldía de ustedes, erigiendo un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. Cuando Acán, hijo de Seraj, cometió una infidelidad respecto del anatema, ¿acaso la ira del Señor no alcanzó a toda la comunidad de Israel? No fue él solo el que murió por su delito. Los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, el Señor, lo sabe perfectamente, y que también lo sepa Israel. Si ha habido de nuestra parte rebelión contra el Señor o infidelidad hacia Él, que Él no nos salve en este día. Si nos construimos un altar para alejarnos del Señor o para ofrecer en él holocaustos, oblaciones y sacrificios de comunión, que el mismo Señor nos pida cuenta. En realidad, lo hicimos por temor, pensando que el día de mañana los hijos de ustedes podrían decir a los nuestros: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor, el Dios de Israel? Rubenitas y gaditas, el Señor ha puesto un límite entre nosotros y ustedes, el Jordán. Por lo tanto, ustedes no tienen parte con el Señor, y de esa manera sus hijos apartarían a los nuestros del temor del Señor. Entonces resolvimos construir este altar no para ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes, y también entre nuestros descendientes, de que rendimos culto al Señor en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así el día de mañana los hijos de ustedes no podrán decir a los nuestros: ustedes no tienen parte con el Señor. Por eso pensamos que si algún día nos llegan a hacer ese reproche, a nosotros o a nuestros descendientes les podremos responder: miren la figura del altar del Señor que hicieron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos y sacrificios, sino para que esté como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos de nosotros entonces el deseo de rebelarnos contra el Señor o de querer apartarnos de Él, erigiendo un altar para ofrecer holocaustos, oblaciones o sacrificios, fuera del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinjas, los jefes de la comunidad y los jefes de los clanes de Israel escucharon las palabras que les dijeron los rubenitas, los gaditas y la mitad de la tribu de Manasés, quedaron conformes. Pinjas, el hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: ahora reconocemos que el Señor está en medio de nosotros, porque ustedes no han cometido esa infidelidad contra Él. De esa manera, ustedes han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces el sacerdote Pinjas, hijo de Eleazar, y los jefes, dejando a los rubenitas y a los gaditas, partieron de Galaad y regresaron a Canaán, donde estaban los israelitas.
Cuando les transmitieron la noticia, los israelitas quedaron conformes, bendijeron al Señor y ya no pensaron más en hacerles la guerra ni en asolar el país donde habitaban los rubenitas y los gaditas. Estos últimos, por su parte, dieron al altar el nombre de testigo porque dijeron: este será un testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Flor de relato. ¿Cuántas veces se repite? Los gaditas, los rubenitas y la media tribu de Manasés, no sé, como 6, 7 veces se repite a lo largo del relato. Tremendo. Bueno, a ver, hagamos un análisis. El relato, bueno, como tantos otros, ¿no?, presenta indicios de una tradición muy antigua, una etiología que explicaba el origen de un altar situado en la costa occidental del Jordán. Ahora vamos a ver, en el relato no queda claro de qué lado está en última instancia, pero sí, evidentemente está del lado este, o sea, del lado de la tierra prometida, no del lado de la Transjordania, ¿sí? Por lo tanto, entonces, tenía alguna semejanza con las etiologías, ¿se acuerdan? La serie de etiologías que nos habíamos encontrado en el libro de Josué entre los capítulos 2 al 9. Pero aquí Josué no es mencionado ni una sola vez. El relato propiamente dicho, de hecho, empieza en el versículo 9, ¿no? Pero, digo, es sorprendente esto. A ver, la existencia de un altar de culto fuera de Jerusalén, o mejor dicho, sí, fuera del santuario principal, era algo inaceptable para el redactor sacerdotal. Por eso es que terminó reelaborando el relato de tal forma que lo que originalmente era un lugar de culto se redujo simplemente a un memorial, a un lugar de testimonio. ¿Vieron la cantidad de veces que dice: no, nosotros no lo construimos para hacer holocausto, para hacer sacrificios? No. Ni en sueño. Bueno, este fue el giro que le dio el redactor sacerdotal para que, bueno, para que no fuera un escándalo esto. Hay varios elementos que revelan la mano de este autor, de este redactor sacerdotal, ¿no?, en el texto. La referencia al único santuario para todas las tribus, aquí todavía es Silo, ¿no? Bueno, terminará siendo Jerusalén. La comunidad religiosa de Israel, ¿vieron? En los versículos 12 y 18 aparece esta noción. Los distintos tipos de sacrificios que aparecen en el versículo 23, en el 27, en el 29. Bueno, la importancia de Pinjas, hijo de Eleazar, la participación de los príncipes o jefes, bueno, estos que aparecen frecuentemente, ¿sí? Son todos elementos que suenan a la tradición sacerdotal. La media tribu de Manasés es también un elemento tardío en la tradición. Fíjense que en algunos lugares de este largo texto solo se hace mención de Rubén y Gad, de los rubenitas y los gaditas. En el versículo 25, por ejemplo, no aparece la media tribu de Manasés. Lo mismo que en los últimos versículos. Del 32 al 34, cuando se los nombra, a los de la Transjordania, no aparece la media tribu de Manasés, con lo cual seguramente es una adición tardía. Los versículos 7 y 8 son una introducción posterior al relato, que justamente son los que se refieren a la tribu de Manasés y quieren explicar, de algún modo, por qué no se la menciona luego, ¿sí? La distinción entre Canaán y Galaad, en el versículo 9, demuestra que el altar fue construido, como decíamos antes, en la costa oeste del Jordán. Lo mismo que la referencia que hay en el versículo 10. Las tribus, lo que da a entender es que las tribus no habían llegado todavía a su destino, todavía no habían cruzado el Jordán. Esto fue antes de cruzar el Jordán. Al versículo 11 se lo ha considerado muchas veces entonces como una adición posterior que ponía el altar en el margen oriental del Jordán, pero el texto hebreo no tiene necesariamente ese significado cuando dice enfrente de, ¿no?, para indicar como que estaba del lado oeste, ¿sí? Es muy confuso acá el relato.
En el versículo 17 dice, ¿no teníamos bastante con el delito de peor? Bueno, da a entender como si todavía tenían que seguir ofreciendo sacrificios por ese crimen, ¿no? Como que no había quedado saldada esa deuda todavía. En el versículo 19 dice, si la tierra que les pertenece es impura, a ver, acá hay un viejo tema hay acá, ¿eh? El sentido es que la Transjordania no forma realmente parte de la tierra prometida. Acuérdense, la tierra prometida justamente arranca la conquista cuando cruzan el Jordán, justamente, ¿no? Entonces, para Pinjas y los suyos, estas tribus habían construido su propio altar al oeste del Jordán. ¿Para qué? Y para poder reivindicar de algún modo el territorio occidental. A ver, la idea sería como vivir del lado este del Jordán, pero tener como un pie en el lado oeste, o sea, en el lado legítimo, en el lado de la tierra prometida, ¿sí? Lo ven de esa manera. Las palabras de Pinjas expresan un problema que, como ya sabemos, preocupa tanto a la tradición sacerdotal como a la tradición deuteronomista. Acá la pregunta es, ¿cómo participan las tribus transjordánicas de la tierra prometida si no están en la tierra prometida? Si están afuera. Bueno, el problema se agudizó incluso más adelante por el hecho de que gran parte de Transjordania nunca estuvo bajo dominio israelita. O a lo sumo, si lo estuvo en algún momento, se perdió para Israel ya antes de las invasiones asirias del siglo VIII, ¿sí? O sea que es un tema que viene de larga data. De hecho, en la descripción de las fronteras ideales que van a aparecer en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 48, Transjordania está fuera, digamos, no se lo describe como parte de las fronteras de Israel, ¿sí? Entonces, es un tema complejo, lo que pasa del otro lado del Jordán. Bueno, el versículo 20 hace referencia al episodio, ¿se acuerdan? Del capítulo 7, ¿no? De cuando se viola el anatema, de que se guardó la moneda de plata, etcétera, ¿no? Y que trajo la maldición, o mejor dicho, que tuvieron una primer derrota, ¿se acuerdan? Cuando quisieron tomar la ciudad de Ai. Bueno, ese es el contexto que se está recordando acá. En el versículo 22, vieron que la respuesta de las tribus, cuando viene el descargo comienza con un juramento, comienza de una manera solemne, ¿sí? Antes de proponer todo el desarrollo que sigue. En el versículo 31 dice, el Señor está en medio de nosotros. Bueno, llegó la solución del problema, ¿no? El sentido es que un pecado de rebelión habría hecho culpable a toda la comunidad, ¿no? Entonces, ahora volvemos a decir que el Señor está en medio de nosotros porque en realidad no hubo ningún pecado. Gracias a la explicación que dan de por qué obraron de esa manera, acá no ha pasado nada en última instancia, ¿no? Y finalmente el versículo 34, la explicación del altar como un testimonio no significa necesariamente que sea el nombre del altar, sino que puede estar basado simplemente en lo que se había dicho en los versículos 27 y 28, en el marco de la explicación, cuando les dice, no lo queríamos para ofrecer sacrificios y holocaustos, sino para que sirva de testimonio. Entonces, se está repitiendo al final del relato lo mismo que habían dicho como descargo en los versículos 27 y 28.